El Eterno le continúe bendiciendo a cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Recuerden que Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a nuestra octava entrega titulada hoy Nueva Criatura. Estamos agradecidos en Dios, pues usted nos sigue acompañando en nuestra travesía a través de la doctrina básica para todo nuevo creyente. Hoy con este título, esperando en Dios Todopoderoso que cada uno de nuestros estudios que le hemos estado entregando a través de este espacio digital de Luz para la Nación le esté siendo de beneficio, le esté siendo de bendición, le esté siendo de edificación y de consolidación de la misma doctrina tal cual como la hemos recibido de parte de Dios, por lo que está registrado en la Biblia, según lo que escucharon los destinatarios originales. Estamos haciendo un esfuerzo por llevarle a cada uno de ustedes la verdad de las Escrituras. Entonces, hoy, mis amados hermanos, en esta ocasión estamos abordando el tema de nueva criatura. Amén. Busque lápiz, busque papel, tenga sus libretas, tenga sus apuntes necesarios y pertinentes. ¿Por qué? Porque es bueno, es saludable que usted lo tenga para repasar, mi amado hermano. Está este video digital, esto va a quedar grabado ahí, pero es bueno que usted tenga sus anotaciones para cuando usted le vaya a predicar a otra persona con relación a estos temas, porque la finalidad de todo esto es discipular para que usted pueda discipular a otro. Entonces, tenga todas las anotaciones pertinentes del lugar con relación a cada tema, pero sobre todo, mis amados hermanos, le vamos a requerir de todo corazón que usted esté compartiendo con cada una de las personas que usted conozca de los distintos estudios que hemos estado dándole a través de nuestra plataforma digital, esperando que cada uno de ustedes sean edificados conforme a la voluntad de nuestro Señor y Salvador Jesús, nuestro Mesías. Amén. Entonces, es nuestro deseo más ferviente que usted pueda ser edificado, pero no tan solo usted pueda ser edificado. No se quede con esto. Compártalo con otras personas, porque las buenas nuevas de salvación son para compartirla, y estamos haciendo esto por este canal precisamente para que usted pueda compartir con otros lo que usted ha estado recibiendo. Entonces, comparta cada enseñanza, contagie a cada persona, usted llevando la palabra, usted discipulando, porque esa es la finalidad de esta parte, que usted pueda discipular. Amén. Entonces, nuevas criaturas. Vamos a estar iniciando, amados hermanos. Amén. Para disfrutar de los beneficios del reino de Dios, su justicia y todo lo que implica disfrutar del reino de Dios, es necesario que nosotros seamos nueva criatura. Es decir, ¿qué es lo que significa ser nueva criatura? Ser nueva criatura es que nosotros nos hayamos despojado de nuestro antiguo hombre que viene viciado con tantas malas costumbres, con tantos malos comportamientos. La Biblia llama a esto el viejo hombre. Es decir, que para disfrutar de los beneficios que Dios tiene para cada uno de nosotros como pueblo de Dios, nosotros tenemos que vivir conforme a la criatura que Dios ha decretado por las Escrituras de cómo debe ser nuestro comportamiento. Porque como Adán era puro, era perfecto, antes de que él cayera por la desobediencia, es precisamente lo que Dios nos está demandando ahorita. Es en el estado al que Él nos está entregando, al que Él nos está posicionando. Dios nos está posicionando en una postura de nueva criatura, es decir, en la que nuestras obras hechas en la antigüedad ya no cuentan, porque el sacrificio del Mesías, el yo poner la confianza en Él, absolutamente en todo, poner mi fe en Él, se ha llevado toda mi conducta antigua de vida, y ahora está creciendo el nuevo ser interior, un nuevo ser espiritual, conforme a la voluntad de Dios, conforme al evangelio del reino. Entonces, mis amados hermanos, nueva criatura es el nuevo ser interior que empieza a crecer después que nosotros hemos confesado a Jesús, a Yeshua, como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Entonces, ¿qué nos dice Juan 3:3? Esto es Jesús hablando con Nicodemo. Esto me recuerda este versículo bíblico. Este fue el versículo bíblico, hermano, con el cual yo me convertí al Señor. Me predicó
el hermano Andrés Pereira. Un saludo para él en cualquier parte del mundo donde esté. Él fue la primera persona que me predicó con seriedad. Y este fue el versículo que él me predicó, y el cual el Espíritu agarró. Yo quedé completamente convencido hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, eso se me predicó en mi casa, en Los López, donde yo vivo en República Dominicana. Los López, recuerdo ese día, esa noche, que se apareció el hermano Andrés en su pasolita y me tocó la puerta, y este fue el mensaje que el Eterno le puso, porque él tenía tiempo orando por mí, y este fue el mensaje que Dios le dio, el que yo tenía que ser nueva criatura, no por mi mérito, sino porque el Eterno en los méritos de Jesús así lo había decidido. Y yo le puse atención al mensaje y aquí estamos. Este fue el versículo por el cual el Eterno me jaló a sus pies. Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto, aquí vino otra vez de cierto. Cuando nosotros vemos la expresión de cierto, tenemos que tener en cuenta que es una de las verdades del reino que nuestro Salvador, nuestro Señor, Yeshua, quien conocemos en las traducciones como Jesús, va a establecer. Cuando usted vea un desierto, póngale mucha atención. Que si no naciere de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Para nosotros entrar al reino de Dios, para nosotros ser ciudadanos del reino de Dios, tenemos que nacer de nuevo. Es decir, nuestro viejo hombre debe de desaparecer y la nueva criatura, conforme al evangelio del reino, conforme a lo que ya establece, debe de empezar a crecer, porque esa vieja naturaleza no podrá heredar los beneficios de Dios, no podrá heredar la vida eterna, no podrá irse cuando suene la trompeta. Amén. Es necesario nacer de nuevo. ¿Y cuándo ocurre este nacimiento de nuevo? Cuando empieza a engendrarse esa nueva vida y empieza a desaparecer la vida vieja. Precisamente cuando nosotros escuchamos lo que a nosotros nos están predicando y lo creemos, que eso fue lo que a mí me pasó. A mí me predicaron este versículo de Juan 3 de Jesús y Nicodemo, y inmediatamente me empezó una transformación, me empezó un hacer, me empezó un deseo, un anhelo de buscar las cosas de Dios. Lo importante de la predicación del evangelio, lo importante de conocer su palabra. Entonces, cada uno de nosotros es renacido recuérdense lo que dice Romano, que la fe viene por el oír. Amén. Entonces, por cuanto yo escuché hace ya más de 22 años, hoy yo permanezco para la gloria de Dios firme. Porque dice Pedro en su primera carta, 1:23, siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces la palabra de Dios es predicada a nosotros, la palabra de Dios es enseñada a nosotros, el evangelio del reino es promulgado, es anunciado a nosotros y se produce en nosotros a través del Espíritu Santo lo que es el redargüimiento por la palabra que nosotros estamos escuchando. Después somos persuadidos por el mismo Espíritu Santo a que nosotros debemos arrepentirnos, porque aleluya, bendito eres Dios, nuestra condición es tan depravada, tan horrible, tan fea delante de la presencia de Dios, que nosotros somos persuadidos por el mismo Espíritu Santo a confesar a nuestro Señor y Salvador Yeshua, a Jesús, como nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero primeramente tenemos que escuchar. Se han dado casos extraordinarios, pero lo más lógico es que se dé la predicación del evangelio, que se nos instruye a través de la palabra de Dios. Entonces eso empieza a germinar algo, no siendo nacido de cosas corruptibles, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Amén. Ahora que hemos creído en nuestro Señor y Salvador Yeshua, conocido en traducciones como Jesús, somos nuevas criaturas. Ahí inicia todo. Eso nos lo enseña Corintios, la segunda carta a los Corintios 5:17.
Mire qué versículo que declara una verdad tan hermosa con relación a esto, sino que de modo que si alguno está en el Mesías, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, que aquí todas son hechas nuevas. Pero fíjese que dice, si alguno permanece en el Mesías, si alguno permanece en Cristo, no dice si uno está en la iglesia, si uno va todos los domingos, si uno... Ok, dice que si uno permanece, no le estoy restando al tiempo de congregación, sino en el sentido de que si nosotros permanecemos en Cristo, si nosotros permanecemos en el Mesías, algo de nosotros se manifiesta. ¿Qué se manifiesta en nosotros? El amor hacia Dios y el amor hacia nuestro prójimo. Entonces, si nosotros no tenemos amor hacia nuestro prójimo, no nos estamos conduciendo conforme a la voluntad que el Eterno está declarando, que nosotros debemos amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Estamos permaneciendo en obediencia hacia el Eterno, porque permanecer en obediencia hacia el Eterno es permanecer en Cristo. Estar en Cristo, estar en el Mesías, es estar dentro de la voluntad de Dios. Entonces, ¿estamos nosotros caminando dentro de la voluntad de Dios o dentro de la voluntad de nosotros? ¿Estamos haciendo nuestra voluntad o la voluntad que el Padre y su Hijo nos dejó a nosotros? Ese es el asunto de estar en Cristo, amén. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas nuevas pasaron, son hechas ya todas nuevas. Pero es el que está en, ese es el que va a crecer. Es el que va a elevarse hacia la estatura del varón perfecto, que es el mismo Hijo de Dios. Entonces nosotros no debemos ignorar esa parte, mis amados hermanos, amén. Pero una vez que nosotros hemos creído que somos nuevas criaturas, que ya tenemos un tiempo dentro de las congregaciones, que tenemos 1, 2 o 3 años ya estudiando las Escrituras, ¿qué es lo más lógico que empiece a desarrollarse en nosotros? ¿Qué es lo que se empieza a desarrollar en nosotros? Lo que primero deberá empezarse a desarrollar en nosotros no es que nosotros somos gente de conocimiento, porque hay gente que tiene bastante conocimiento, pero obedece poco a Dios, porque son oidores, pero no son hacedores de la palabra. Pretenden entender, pero no hacen lo que han entendido. Entonces, es un asunto de conocer, de entender y de aplicar a nuestra vida. Entonces, más allá de todo eso, hay algo que la Biblia lo encierra, que es dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué es dar frutos dignos de arrepentimiento? Es precisamente testificar con nuestras acciones que el viejo hombre ha ido desapareciendo y que nuestro comportamiento es según el Espíritu ha estado haciendo en nuestro espíritu, conforme a la voluntad de Dios dada en su palabra para crecimiento, edificación y manifestación del carácter de Dios en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cómo se manifiesta el carácter de Dios a través de cada uno de nosotros? Nosotros hemos conocido algo que son los frutos del Espíritu. Y vamos a estar hablando de eso en un momento. Perdón, el fruto del Espíritu. Dice en la Escritura en Mateo 3:8: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Venían muchos fariseos al bautismo de Juan el Bautista, quien se llama Johanán ben Zacarías, es un nombre real dentro de la Biblia, en su lenguaje, en su contexto, y él ve que las personas vienen a su bautismo, y él le dice: mire, está bien, ustedes están viniendo a mi bautismo, y le dice: generación de víboras, ¿quién le enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Hacer pues fruto digno de arrepentimiento. Ok, ustedes están viniendo a mi bautismo. Ok, si ustedes están viniendo a mi bautismo, ustedes tienen que mostrarle a la persona que realmente Dios gobierna en la vida de cada uno de ustedes, y usted tiene que comportarse tal cual como Dios ha establecido que usted tiene que comportarse. Eso es dar fruto digno de arrepentimiento. Entonces, estos versículos son considerados como el verdadero carácter del creyente, refiriéndonos nosotros a los versículos del capítulo de Gálatas 5. Nosotros encontramos en Gálatas 5:23 algo que se contrapone, que es la manifestación de la carne, o cómo vive la gente en pecado, y el fruto del Espíritu. Entonces no vamos a tocar por ahora, solo vamos a tocar en otro estudio
la manifestación de cómo viven los hijos de Dios. Amor, paz, gozo, benignidad, mansedumbre. Usted encuentra todo eso, amén. En Gálatas 5, del 19 en adelante. Enfóquense en el fruto del Espíritu. Entonces, cuando usted se encuentra en este capítulo, el fruto del Espíritu es precisamente el carácter del que Juan se está refiriendo a ser pues fruto digno de arrepentimiento. O sea, que nuestro carácter refleje en conducta lo que en realidad nosotros somos, porque si realmente somos del reino, si realmente somos de luz, debemos caminar, debemos comportarnos, debemos hablar como hijos de la luz y no como hijos de las tinieblas. ¿Por qué? Porque las cosas viejas pasaron, aquí todas están siendo hechas y son hechas nuevas, porque somos nuevas criaturas en los méritos del Hijo de Dios, Yeshua, quien conocemos en las traducciones de la Biblia como Jesús. Amén. Entonces, hacer pues fruto digno de arrepentimiento. Vivir bajo los preceptos de Dios, no bajo mis preceptos, ni lo que me dicta el sistema en el que yo estoy viviendo. Porque yo no soy, aunque yo esté en la tierra, aunque yo esté en el mundo, yo no soy del mundo. Cuando la Escritura dice, aunque ustedes son del mundo, ustedes no son del mundo, está refiriendo que nosotros no debemos comportarnos conforme se comporta el sistema que está instalado y que opera desde hace muchísimos siglos. Yo debo comportarme conforme a lo que el Eterno ha decretado por la boca de su Hijo amado, quien nos dio ejemplo de cómo debe caminar, comportarse, hablar y actuar un hijo o una hija del Dios Todopoderoso. Amén. Entonces, ¿qué necesidad debe haber en nosotros después que hemos nacido de nuevo? Hay una necesidad prioritaria en las personas que han nacido de nuevo, y es la constante alimentación de la leche espiritual no adulterada. Cuando hablamos de eso, nos estamos refiriendo a la alimentación continua de la palabra de Dios. Pues nosotros sabemos que cuando un niño nace, es recién nacido, eso es lo que más pide leche y ni siquiera deja dormir a los padres. Eso llora cada rato por su tetero de leche. De igual manera, cada uno de nosotros debe añorar, debe desear alimentarse con la leche espiritual no adulterada. Es decir, debe consumir la palabra de Dios sin el adulterio de lo que le han puesto durante muchos siglos dentro de las enseñanzas. Nosotros pensamos que cuando la Escritura dice con relación a los fariseos, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos, o sea, de lo que ellos le añadieron a la enseñanza, de lo que ellos le añadieron a lo que Dios tenía que implementar en la vida del ser humano. Ellos le añadieron un sinnúmero de ordenanzas a eso. Entonces, nosotros debemos de alejarnos parcialmente de toda doctrina contaminada que nos dicte a nosotros conductas que no tengan que ver con el evangelio del reino de Dios ni con su justicia. Porque ¿qué nos dice Pedro en 1 de Pedro 2, del 1 al 2? Pedro nos recomienda lo siguiente, y es: desechen pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y toda distracción. Debemos desechar todo y absolutamente todo tipo de pecado y concentrarnos en la vida nueva que el Eterno nos está dando y comportarnos conforme a la vida nueva que el Eterno nos está entregando en los méritos de su Hijo. Entonces dice después: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que crezcan para salvación. Entonces yo debo de ir alejándome de mi antiguo sistema de vida, irme comportando como Dios quiere que yo camine, como Dios desea que cada uno de nosotros esté encaminado, pero también debo desear la leche espiritual no adulterada, es decir, la doctrina pura según la misma palabra de Dios para crecer por salvación. Pues con una doctrina adulterada nadie va a crecer para salvación, va a crecer débil. Entonces, ¿qué debemos hacer para llevar muchos frutos? Para que todo prospere alrededor de nuestra vida espiritual, hablando en este sentido.
para nosotros crecer dentro del Evangelio del Reino, para nosotros crecer dentro del reino de Dios, ¿qué nosotros debemos hacer realmente? Lo que nosotros debemos hacer realmente es permanecer en el Mesías, permanecer en Cristo. Eso es lo que Él mismo declara. Cuando Él dice en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separado de mí nada pueden hacer. Entonces yo tengo que estar en Cristo. Ya le expliqué lo que es estar en Cristo, lo que es estar en el Mesías, Señor nuestro. Entonces una vez yo sé qué significa y cómo yo estoy en Cristo, sin separarme de Él, en absolutamente todas las áreas yo voy a crecer, porque así lo dice. Sin Él nada vamos a poder hacer. No vamos a poder ministrar, no vamos a poder enseñar, no vamos a poder crecer, no vamos a, absolutamente nada es nada. Amén. La palabra es muy clara con relación a esto. Nada es nada. ¿Cuáles son las obras que nosotros debemos hacer? Las que Él nos preparó a nosotros. Amén. Para esto le hace Efesios 2:10. Y esto, mis amados hermanos, es de vital importancia que nosotros nos continuemos comportando conforme al nuevo ser, conforme a la conducta que nosotros hemos heredado por las Escrituras. Nosotros aprendemos el mal porque nacemos en un mundo de maldad, nacemos con una herencia heredada, nacemos bajo una conducta pecaminosa caída, y es necesario que cada uno de nosotros aprenda cómo comportarse delante de la presencia de Dios. El mal nos enseña, nosotros nacemos con el mal. Por eso es tanta la necesidad de nosotros necesitar de aprender de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el mal nos enseña, ya viene en nosotros. Entonces nosotros tenemos que llenarnos de la palabra de Dios con ayuda del Espíritu Santo para que la jarra quede limpia. Esto es similar, mis amados hermanos, cuando usted pone un vaso de agua sucia. Usted pone un vaso de agua sucia, pero sucia a grandes niveles. Usted la coloca, un vaso de agua sucia, amén, y usted abre el conducto del agua. El agua va a empezar a chorrear, va a empezar a caer, va a empezar a caer, va a empezar a caer. Y va a haber un momento que el agua sucia va a estar saliendo, y en ese solo vaso solamente va a haber agua limpia. Así de semejante opera la palabra de Dios a través del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Nosotros cuando venimos al Eterno somos vasos sucios, estamos llenos de inmundicia, y es necesario que nosotros nos expongamos a la presencia de Dios a través de su palabra, a través de la enseñanza, con la guianza del Espíritu Santo, y que cada chorro de agua esté cayendo en nuestro vaso hasta que quede limpio por la palabra de Dios. Entonces, amado hermano, esta fue nuestra entrega de hoy. Vamos a permanecer santos, vamos a permanecer dentro de la presencia de Dios en el sentido de buscar su rostro. Vamos a permanecer sedimentados en la roca, que es la doctrina, siendo Cristo nuestro máximo exponente, nuestro máximo ejemplo, porque la Biblia declara que cada uno de nosotros tiene que permanecer en la doctrina de los apóstoles y los profetas, sabiendo que el Mesías es la piedra angular que soporta y sustenta absolutamente todo el entendimiento, sin distracción. Hasta una próxima entrega. El Eterno le continúe bendiciendo.